Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Dos, uno. Muy buenos días y muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Este es Coalición por el Evangelio en la Radio, nuestro séptimo programa en nuestra primera temporada. Le habla Jairo Namnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Junto conmigo está, como siempre, Steven Morales, editor asociado de Coalición por el Evangelio desde la Santa Guatemala de la Asunción, es decir, desde Guatemala. Y Hola. tenemos el gozo de que hoy tenemos con nosotros también a Ana Ávila y Patricia Namnun, así que Ana, si te introduces y luego vas tú, mi esposa hermosa, Patricia. Bueno, hola, como ya dijo Jairo, mi nombre es Ana, soy de Sonora, México, y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, platicando y compartiendo las verdades del Evangelio. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Ana, por estar aquí. Patricia, tan linda. Bueno, mi nombre es Patricia Namnun, esposa de Jairo. Estoy aquí de República Dominicana y trabajo en Coalición por el Evangelio como coordinadora de iniciativa femenina. Y para mí es un placer poder estar aquí y compartiendo el tema que estaremos hablando en el día de hoy. Para mí es un placer especial tener a mi esposa aquí a mi lado. Me imagino que sí. Lo siento, Steven, que no tienes allá. No es lo mismo, yo te entiendo. No es lo mismo, es parte de la vida. Te falta algo, Steven. Y bueno, como decía, este es el séptimo programa de Coalición en la Radio. Como siempre, estamos aquí en los estudios de Radio Eternidad, a quienes agradecemos por ayudarnos a producir este programa. Así que vamos a estar hablando un poco de mujeres centradas en el Evangelio. Cuando se habla de mujeres y se habla del Evangelio, ¿de qué temas se habla usualmente, Patricia? Cuando se habla de mujeres y Evangelio, ¿de qué se habla? Bueno, normalmente, ahora mismo entre las mujeres, nosotros hemos encontrado como una tendencia de limitar el contenido de las mujeres y cuando hablamos de las mujeres centradas en el Evangelio, a lo que es maternidad, a lo que es feminidad, a lo que es quizás la crianza de los hijos, y muchas veces dejamos de lado lo que es todo el consejo de Dios en las Escrituras. Entonces nos encontramos centrándonos en las verdades específicas de pasajes o temas que tienen que ver con la mujer y descuidamos todo el consejo de Dios. Eso es mucho de lo que estamos viendo hoy en día. Ana, ¿tú has visto algo similar? Sí, por supuesto, en cada reunión que hay de mujeres, pues muchas de las conferencias o cuando se juntan a platicar en un cafecito las mujeres que buscan a Dios, siempre sus temas son muy, pues las tendencias de pláticas y de charlas y todo siempre es con respecto a la maternidad, a los hijos, a cómo ser una buena esposa, atender al marido, que son cosas muy buenas, pero estamos dejando de lado lo más importante muchas veces. Sí, porque la mujer antes de ser mujer o solo como mujer sigue siendo una hija de Dios, una cristiana, que como vamos a estar hablando más adelante, es mucho más que una madre o que una esposa. Y la Biblia tiene mucho más capítulos que Proverbio 31 y Tito 2, ¿cierto? Steven, ¿tú has sentido que ha sido así y tú has sentido que hemos tratado de hacer algo diferente en Coalición? De hecho, mientras hemos ido conversando, nosotros en Coalición hemos tratado de tratar siempre temas de mujeres. Pero cuando lo hacemos, aún antes de que Patricia entrara, como que tratamos de que lo escriban mujeres, sean para mujeres, pero traten diferentes temas. Específicamente, ¿por qué hemos tratado de hacer eso, Steve? Sí, exacto. En varias ocasiones que puedo hablar con mi esposa sobre este tema, nos hemos dado cuenta que muchas mujeres dentro de la iglesia sí tienen un hambre por la palabra y sí quieren saber más acerca de Dios, pero muchas veces los únicos recursos que pueden encontrar cuando ya están recursos que son para mujeres, son recursos que solamente hablan de esos temas que mencionó Patricia anteriormente, temas como el matrimonio, o tal vez siendo una soltera, o
creando hijos y cosas así, pero realmente no hay recursos que ayudan a mujeres a estudiar la Biblia completa, a estudiar, a tener una teología bíblica de la salvación o de la iglesia o de otros temas que son tan relevantes para las mujeres como lo son para los hombres. Y en Coalición hemos tratado de llenar ese espacio que hemos encontrado con recursos que estén centrados en el Evangelio, que sí ayuden a mujeres a ser mejores mujeres, pero no en base al simple hecho de que son mujeres, sino en base al hecho de que también son pecadores, también necesitan a Cristo, también necesitan el Evangelio y necesitan crecer en semejanza a Cristo. Y lo interesante es que, como siempre, nosotros no estamos solos en eso. Hay muchos otros ministerios que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos, y de hecho, probablemente a lo largo de la historia de la Iglesia, que tratan de hacer exactamente eso, es poder lograr llevar a las mujeres como hijas de Dios, o si no hijas, como creadas a la imagen de Dios, a entender todo el consejo de Dios para sus vidas, lo cual definitivamente incluye cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores madres. Exacto, eso iba a decir también, que es importante recalcar que esas cosas no son malas. O sea, yo aprender cómo Dios quiere que yo desempeñe cada uno de los roles que Él me ha llamado a hacer, eso le glorifica, le trae honra y gloria a su nombre. El problema es cuando yo me concentro de manera exclusiva en esas áreas y todo mi consumo de la palabra se limita a eso. Ahí es donde está el problema. Entonces, vamos a hablar del Evangelio para las mujeres. Específicamente por eso quisimos traer hoy a Patricia y a Ana, porque entendemos que hay cosas que se entienden mejor cuando te lo dicen iguales, cuando te lo dicen alguien que está donde tú estás o que ve la vida como tú la ves, y qué mejor que una mujer para hablarle a mujeres. Específicamente, Patricia, ¿por qué las mujeres necesitan el Evangelio? Bueno, Steven mencionaba anteriormente en lo que comentaba que nosotras las mujeres, antes de ser madres, antes de ser esposas, antes de ser hijas, necesitamos recordar que somos pecadoras necesitadas de una cruz, pecadoras necesitadas de arrepentimiento, pecadoras necesitadas de Cristo y de su obra. Entonces, todas nosotras estamos en necesidad de las verdades del Evangelio, de la verdad de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, y yo puedo incluirme en esa categoría. Entonces, esa es una verdad que yo necesito recordar en cada momento de mi vida, no solamente al momento de mi salvación, sino cada día yo debo ser impactada por esa verdad. Y de hecho, tú eres la primera de las pecadoras que tú conoces. Exacto. Seas hembra o varón, el problema principal que tenemos es el pecado, ¿cierto? Así es. Pero también hay otro detalle, Ana, y quisiera que nos hables un poquito de eso, y es que las mujeres también tienen hambre por la teología. Las mujeres tienen hambre por la lectura, las mujeres tienen hambre por conocer a Dios en general. Entonces, háblame un poquito de la relación entre el Evangelio, la feminidad y la teología. Pues hombres, mujeres, todos tenemos una imagen de Dios, sea la correcta, sea la bíblica o sea incorrecta. Todos somos teólogos, ¿no? Y es importante que las mujeres también estemos conscientes de eso, porque de ahí, de nuestra teología, va a partir toda nuestra vida, todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo somos esposas, cómo somos madres, cómo somos hijas, va a partir de tener la teología correcta, el conocimiento de Dios correcto a través de su palabra. Entonces es muy importante que seamos conscientes que no necesitamos que un libro venga en pasta color rosa y diga teología para mujeres para estudiar teología. O sea, si tenemos hambre del Señor, de conocerle, de quién es Él, debemos sentirnos con la libertad de buscarle más allá de qué quiere de mí como madre, qué quiere de mí como esposa, sino quién es el Señor, cuál es mi relación con Él y cómo puedo adorarle en todas las áreas de mi vida. Amén, así es. Así es. Entonces, cuando hablamos acerca del hecho de que mujeres son también teólogas, ¿sí? Las mujeres también son pecadoras. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que la centralidad del Evangelio no es un tema solamente para un género, no es un tema solamente para una etapa de tu vida o para una clase de cristianos, sino que el Evangelio nos ayuda a todos a ser mejores cristianos. No nos da reglas para seguir, no nos da un
una nueva ley, sino que nos da un nuevo corazón. Encontramos hay una renovación de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de la manera en que actuamos, y la manera en que pensamos acerca del Evangelio va a transformar la manera en que actuamos como hombres o como mujeres. Y creo que eso es lo que estábamos mencionando anteriormente, que honestamente, tal vez sí han habido muchos recursos o han sido publicados muchos recursos y libros sobre cómo el Evangelio afecta al hombre y al pastor y a los hombres en la iglesia, pero para las mujeres como que no ha llegado a ese nivel. Siempre terminan como que muy cortos y dicen, y solo se enfocan en esos pasajes de la mujer, de la esposa virtuosa, ¿verdad? Entonces lo que queremos ver ahora, no sé si Jairo, Patricia, no sé cómo esto se ha visto en su mismo matrimonio, en la manera en que ustedes se relacionan, cómo el Evangelio les ha impulsado a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, y tener un mejor matrimonio. Sí, sin duda, eso es una muy buena pregunta. Sí. Lo primero es que el Evangelio es el mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación de parte de un Dios santo a hombres pecadores, hombres y mujeres pecadoras. Si uno toma eso en cuenta, hay algo que uno debe mantener constante delante de sus ojos, y es que Dios es Dios y yo no. Dios es perfecto y yo no. Dios es santo y yo no. Y aunque su santidad ha sido imputada hacia mí, yo peco constantemente. Entonces, nosotros tenemos un grupo de pareja en la casa que nos reunimos 2 veces al mes, o bueno, cada 2 semanas. Y constantemente, como que casi ahora mismo estamos estudiando el pacto matrimonial del pastor Piper, y casi cada lunes terminamos hablando de hay que perdonarse. El perdón, la necesidad del perdón. La necesidad de perdonar y perdonarse, y pedir perdón, y pedir perdón, y perdonar, y perdonar, y perdonarse uno a otro. Porque Dios es Dios y yo no, porque Dios es santo y yo no, Dios es justo y yo no. Y a pesar de eso, Dios llegó y vino hacia nuestro mundo en condición como hombre en Cristo Jesús, a favor nuestro. Y ese Ahora, es el ejemplo que nuestro. yo encuentro en él. Y Juan 13 nos dice que Él nos ha dado un ejemplo para que como Él hizo, nosotros también andemos. Entonces, definitivamente, yo creo que el Evangelio y su mensaje de perdón y restauración, y su mensaje de que Dios es perfecto y yo no, es un constante recordatorio de que yo me voy a equivocar y voy a necesitar pedir perdón, y que Dios ya me ha perdonado y voy a necesitar perdonar. No sé qué piensas, Cielo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Cuando Steven hacía la pregunta, pensaba exactamente eso mismo, la necesidad del perdón, y cómo el Evangelio me ayuda a recordar que yo recibí eso primero. Y yo he recibido ese perdón de Cristo, del perfecto y del santo, y yo no lo soy. Entonces, eso me recuerda que ese es el ejemplo que yo debo seguir en mi matrimonio y en cualquier otra relación que yo tenga aquí en la tierra. Tú sabes que algo que quizás no siempre lo tomamos en cuenta, pero el Evangelio también me recuerda que ya yo no necesito pretender ser mejor de lo que soy, porque tal como soy, el Señor me ha salvado. El Señor me conoce en mis entrañas, el Señor me conoce completamente y me ama completamente. Entonces, Amén. Yo no tengo por qué tener una fachada de que todo está bien. No hay que pretender. No hay por qué pretender. Y eso es muy común aún en los matrimonios, de tener tener secretos y cosas ocultas, tener caretas que no son reales. Entonces, obviamente las mujeres también necesitan eso, específicamente porque la mujer tiene una tendencia a cubrir con maquillaje lo que solamente se puede cubrir con la sangre de Cristo. Sí. Entonces, no sé si estoy en lo correcto, y Sí, perdóname si estoy, pero no, me parece completamente. El maquillaje no es nada más para la cara en nosotras muchas veces. Bueno, ahí está. Entonces lo que están diciendo es que a fin de cuentas el fin del hombre o del esposo no es ser el mejor esposo o el mejor hombre por su propia cuenta, y el fin de la mujer no es ser la mejor mujer o la mejor esposa, sino que el fin de ambos géneros es ser como Cristo, y más como Cristo, dejar que Cristo sea nuestro estándar, nuestra norma, para lo que realmente es bueno. Porque lo que queremos no es mejores mujeres o mejores hombres en el vacío, sino es mejores cristianos. O sea, mejores personas que se parezcan más a Cristo, a esa imagen original que perdimos en el Edén y que ahora está aún más, va a ser aún más gloriosa en el cielo nuevo y tierra nueva. Así que en el próximo tiempo vamos a estar hablando un poquito de las implicaciones del Evangelio para la feminidad. E inclusive vamos a entrar al tema del complementarianismo, de qué es y cómo hace que el Evangelio luzca. Así que nos vemos en unos segundos. Bien, aquí comenzamos otra vez en Coalición por el Evangelio en la radio. Regresamos a nuestro break y tengo que decirlo otra vez. 3.
2. Regresamos en Coalición Radio y estamos hablando del tema de mujeres centradas en el Evangelio. Dijimos ahora que íbamos a estar hablando un poquito sobre lo que era el complementarianismo y su relación con el Evangelio y con toda la palabra. Así que Ana, para introducirnos, ¿qué significa complementarianismo? ¿Qué significa eso? Bueno, complementarianismo significa sencillamente que creemos que Dios nos ha creado hombres y mujeres y que somos iguales en valor, iguales en dignidad, ninguno es mejor o mayor que otro, pero sí somos diferentes en varios aspectos, diferentes en diseños, diferentes funciones, responsabilidades. Entonces somos iguales en valor, pero con diferentes funciones. Y esa postura teológica, ese entendimiento teológico se contrapone a lo que se llama el egalitarianismo. Amor, ¿tú pudieras definir esto, Patricia? Sí, así es. A diferencia de lo que Ana mencionaba en el complementarianismo, en el egalitarianismo nosotros vemos que es algo que sostiene que la mujer cristiana posee igual estatus e igual responsabilidad que los hombres, tanto en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, en cuanto a enseñar y guiar al pueblo de Dios. Y también sostiene que aquello en lo que debemos basarnos para nosotros determinar nuestros roles es en los dones y en el talento y no en los géneros. O sea, el egalitarianismo plantea que yo no debo hacer diferencia entre hombre y mujer en cuanto a lo que tú debes o no debes hacer. Por ser hombre o por ser mujer. Hombre o por ser mujer, exacto. En contraposición al complementarianismo, que te dice que por diseño de género, no por dones o habilidades necesariamente. Por poner un ejemplo práctico, no porque la mujer pueda predicar mejor o peor que el hombre, sino por el llamado de Dios a hombres predicadores. Por lo que Dios ha diseñado. Por lo que Dios ha diseñado. No por capacidades, sino por diseño. Y la belleza del complementarianismo viene de complemento, de que ambos sexos se complementan, ambos géneros. Entonces uno no es mejor que el otro, ni superior al otro. Igual como yo no considero, por ejemplo, que una persona que esté a cargo de un grupo en el que yo trabajo, digamos un jefe, es una mejor persona que yo necesariamente, sino que esté en una función diferente, desempeña una función diferente. Tiene responsabilidades distintas. Y tiene responsabilidades distintas. Así el hombre no es mejor que la mujer o la mujer mejor que el hombre, porque uno sea pastor y otro no, o porque uno sea la cabeza del hogar y el otro no, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, en cuanto a lo que es el complementarianismo, para mí es algo hermoso el ver cómo el hombre y la mujer se complementan. Y el hecho de ver también que del mismo carácter de Dios hay cosas que la mujer puede reflejar de una mejor manera y que el hombre puede reflejar de una mejor manera. Y por eso nosotros vemos cómo pueden complementarse a sí mismo el hombre y la mujer. Así hay cosas, tú bien decías, esposa, que hay áreas de Dios que la mujer muestra de una mejor manera, que glorifica a Dios de una mejor manera, quizás su gracia, su ternura, su sensibilidad. Exacto. Mientras hay áreas de Dios que el hombre glorifica a Dios o muestra a Dios de una manera más fácil, quizás su liderazgo, su desempeño, su fortaleza, su darle para allá, decimos en dominicano, ¿cierto? Ímpetu. Su ímpetu, gracias, Elena. Entonces, sí vale la pena que digamos algo. Este es un asunto personal, porque son hombres y mujeres de quienes estamos hablando. O sea, no es un asunto solo teórico, no es sobre el lazarianismo, que también tiene implicaciones personales, pero específicamente estamos hablando de una mujer, de un hombre, de una mujer que se encuentra en medio de una situación de matrimonio, de un hombre que se encuentra en medio de una soltería, cómo puede desempeñar su labor. Y otra vez, por eso queríamos mujeres en el panel, para que ustedes puedan hablar, Patricia y Ana, desde sus zapatos, viviendo como mujeres, porque ciertamente el Señor nos ha llamado no solamente a Él, sino también a una comunidad. Y en esa comunidad, en esa iglesia, como miembros del pacto juntos, hay hombres y mujeres que están en diferentes momentos de su vida. Pero otra vez, el centro del programa es la mujer y la palabra, ¿cierto? Mujeres centradas en el Evangelio. Entonces, lo que queremos hacer ahora es poder conectar ese complementarianismo con todo el consejo de Dios y ese complementarianismo, conectarlo con el Evangelio. Steven, ¿por qué es un asunto importante esto del complementarianismo? Esto de entender que el hombre y la mujer se complementan. Pues como ya mencionaron, el complementarianismo en la explicación más básica es que los hombres y las mujeres fueron diseñadas para complementarse, que son diferentes en su diseño, pero son iguales en su valor y en su dignidad. Y creo que la manera más obvia en que vemos que los hombres y las mujeres son diferentes es en su biología, ¿verdad? Pero esto no significa que se contradicen, sino que se complementan. Y de la misma manera,
Eso es tan importante porque los roles y las funciones que Dios asigna a los hombres y a las mujeres no los asigna arbitrariamente. ¿Cómo se llama? Arbitrariamente, sí. Así es. Arbitrariamente. Sí. Exacto, y eso no lo asigna así, sino que lo asigna lo asigna esos roles con la intención de reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto es algo que vemos que directamente afecta el Evangelio, de la manera en que un esposo se relaciona con su esposa. Esto el matrimonio en sí, su propósito no es que estén felizmente casados, sino que esa relación entre el hombre y la mujer refleja una realidad, es una parábola de otra verdad mayor que Pablo describe como un misterio en Efesios 5, pero que es revelado y la revelación de ese misterio es que el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer y las diferencias que ellos tienen como hombre y como mujer, no simplemente son como una metáfora de la unión que existe entre Cristo y su iglesia. Y de la misma manera que Cristo actúa y sirve y es el líder de la iglesia, el hombre debe ser eso para la mujer, y de la misma manera que la mujer que se somete a la iglesia, a Cristo, y se somete a su liderazgo y honra y afirma a Cristo, la mujer debe hacer eso para el esposo. Entonces vemos así que los géneros y las funciones que existen para cada una no es simplemente algo arbitrario que estamos tratando de excluir o dar o quitar, sino que es un diseño que refleja una realidad espiritual, una verdad mayor del Evangelio. Y tú sabes que vale la pena aclarar algo ahí, porque a veces se nos olvida. Estoy de acuerdo totalmente con todo lo que dijiste, Steven, y gracias por decirlo. De hecho, en nuestra sociedad requiere cierta valentía atreverse a decir cosas como esa, y requiere que seamos, como bien dice Romanos 12, que nuestra mente sea transformada por la palabra, para que mujeres como ustedes puedan decir, sí, amén, yo estoy llamada a someterme a mi esposo. Lo único que sí vale que siempre recordemos es que mi llamado a sumisión es en primer lugar al Señor. Ese llamado lo tenemos ambos de manera similar. Por tanto, cuando un esposo, o sea, tú nunca te vas a someter por un esposo exactamente igual como Cristo, como nosotros nos sometemos a Cristo, en el sentido de que el esposo es falible. Exacto. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El esposo no es Cristo. El esposo no es como Cristo, como tú decías, es un misterio, una metáfora de algo que hay. La sumisión a mi esposo no está por encima de la sumisión que yo tengo que tener al Señor. Exacto. Ana, ya que estamos hablando de sumisión, ¿tú pudieras definirlo brevemente? Normalmente, no sé, pensamos que especialmente pues, por la cultura y todo, ya tenemos un significado muy distorsionado de la palabra sumisión, ¿no? Tiene una connotación totalmente negativa. En este mundo significa como humillar, aplastar o imponer una autoridad suprema sobre una persona sin importar su valor, pero el sometimiento bíblico, la sumisión bíblica habla sobre estar simplemente bajo una autoridad. Y obviamente esa autoridad del Señor, la autoridad del esposo, el Señor llama que sea una autoridad en amor, no una autoridad déspota. Entonces simplemente someternos es estar bajo la autoridad, obviamente como mencionábamos antes, sin ponerla por encima de la autoridad de nuestro Señor. Amén. Y con relación a ese mismo punto de la sumisión, me llama mucho la atención como en Efesios capítulo 5, cuando está hablando de las mujeres, cómo deben someterse a sus maridos, dice el versículo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y yo necesito recordar que esa sumisión, yo estoy teniéndola primero al Señor, y cuando yo me someto a mi marido, yo lo estoy haciendo como para el Señor. O sea, que cuando él no se esté comportando de la manera en la que quizás yo esperaría o en la manera en la que él debe comportarse, yo debo recordar, yo estoy haciendo esto para el Señor. Y la verdad es que eso da ánimo, porque eso quita nuestros ojos del hombre y los pone en él, que es el perfecto, que es aquel que no cambia, que es aquel que va a seguir siendo fiel a pesar de mí. Y eso también me recuerda que quizás mi premio, mi galardón no venga de una vez, pero definitivamente vendrá en algún momento. El Señor se encarga, porque nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Amén. Ahora, Steven trajo a colación correctamente la relación que hay directa entre el complementarianismo y el Evangelio.
Es decir, que como nosotros estamos llamados el hombre a ser cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, la mujer a ser el cuerpo y someterse como la iglesia se somete a Cristo. Pero también hay otro detalle sobre por qué el complementarianismo es tan importante, y es el hecho de que el complementarianismo está a lo largo de toda la escritura, desde su diseño, desde el inicio de la relación del hombre y la mujer, a lo largo de toda la escritura. De hecho, Cristo una y otra vez cuando hablaba del tema del matrimonio, él se iba al inicio, al Génesis. Luego Pablo en Efesios 5 se va al Génesis. Entonces, nosotros tenemos a lo largo de la escritura el tema del complementarianismo, de hombre y mujer, creados iguales en valor, pero diferentes en diseño, diferentes por diseño. Si nosotros bajamos los estándares de interpretación bíblica para esta área, es posible que bajemos los estándares para otras áreas también. O sea, si empezamos a decir, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero lo que yo creo Exacto. y no estamos hablando de las personas que tienden erróneamente Gálatas 3:28, que habla de que en Cristo no hay varón ni mujer, y que quieren a partir de uno que otro texto tratar de justificarlo. Estamos hablando de lo que simplemente ignoran la palabra. De que dice, la Biblia dice eso, pero mira, es que la mujer es, y que son... La mujer esta, la mujer aquí. Que la mujer es, y que eso es machismo de parte de la Biblia. Esas personas, sin darse cuenta, están tirando la autoridad de la Biblia por el suelo, o quizás algunos a propósito, pero específicamente nos importa la iglesia. Cuando los cristianos hacen eso y simplemente pasan por alto los pasajes, están bajando los estándares de la autoridad bíblica, están dejando en el piso los estándares de interpretación bíblica. Y si hacemos eso para el complementarianismo, con el tiempo lo empezamos a hacer para otras en áreas. Muchas otras áreas. Y al final terminamos descuidando la Biblia. Y si descuidamos la Biblia, perdemos el Evangelio. No, y ponemos por encima lo que yo quiero decir, o yo ando buscando lo que yo tengo que decir en vez de lo que la palabra me está diciendo. Entonces ese es un gran peligro, como tú bien mencionabas. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, ¿cierto? Los cristianos somos el pueblo de la Escritura. Y lo que nos importa, a final de cuentas, es lo que dice Dios. No importa cómo yo me sienta, no importa lo que a mí se me parezca, es lo que Dios enseña en su santa palabra, lo que nosotros queremos obedecer y vivir. Y de hecho, por eso, aunque estamos hablando de este tema como mujeres centradas en el Evangelio, como tú decías ahorita, Cielo, antes de llegar al programa, tú hablas de que pudiera llamarse mujeres de la palabra. Porque el Evangelio está en el mismo centro de la Escritura, pero lo que queremos es, a lo que el Evangelio te prepara es para poder obedecer todo el consejo de Dios. Me capacita para eso. Te capacita para ser el hombre que la palabra, o la mujer que la palabra Exacto. enseña, para ser el cristiano que la palabra enseña. Ahora, como decíamos, lo que te capacita para eso es el Evangelio. Y Ana, háblanos un poquito entonces de la diferencia entre abrazar la feminidad y el complementarianismo y no tener gozo en abrazar el Evangelio. O sea, ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en el Evangelio, como hablamos al principio, y a veces como que hacemos un menor énfasis entre estas cosas secundarias? Pues yo creo que para empezar es porque del Evangelio parte todo lo demás. Cuando yo tengo un entendimiento correcto del Evangelio, entiendo lo que Dios me muestra en su palabra y voy a empezar a ver el carácter de Dios en otras áreas como esta, la feminidad, el complementarianismo. Yo voy a poder ser moldeada para estar en línea con lo que Dios quiere, pero si no empiezo por lo primero, que es el Evangelio, mi entendimiento de que antes de ser esposa y madre, hija, soy pecadora en necesidad del Señor, puedo someterme a mi marido y vivir de la manera en que me enseñaron a vivir, pero no lo voy a hacer agradando a Dios. A final de cuentas, si yo no lo estoy haciendo porque primero me someto al Señor y entiendo que ahora puedo ser esta mujer que Él quiere que sea, si no es para nada, no sirve de nada, no estoy glorificando a Dios a pesar de que estoy haciendo todo by the book, no sé, o sea, según las reglas. Entonces yo creo que por eso es súper importante que primero abracemos el Evangelio, entendamos el Evangelio y a partir de ahí podemos partir en lo demás. Entendiendo mejor el Evangelio, yo puedo llegar quizás a entender el complementarianismo y descansar ahí, pero no necesariamente por entender la feminidad, o por vivir la feminidad, yo voy a terminar cayendo en el Evangelio. O sea, la feminidad no necesariamente me lleva al Evangelio, pero el Evangelio sí me lleva a entender mis roles delante de Dios. Exacto. Y entender el Evangelio también me recuerda una verdad importante, y es que yo soy pecadora. Y yo soy pecadora en necesidad de arrepentimiento continuo, en necesidad de transformación de mi alma. Y esa transformación va a venir a través de la palabra. La palabra es poderosa para transformar, para instruir, para capacitarnos, dice, en toda buena obra. Y eso va a venir a través de la palabra de Dios.
Ujú, ujú. Sí. Sí, sin duda. Si no tenemos el Evangelio central, si no tenemos el Evangelio bien, todo lo demás, realmente no importa, todo lo demás va a estar centrado en otra cosa, sea nuestra, si eres una mujer, tu feminidad, si eres un hombre en tu masculinidad, y cuando el fin es ser un hombre, cuando el fin es ser una mujer, cuando el fin es algo que no es Cristo, realmente no va a durar, realmente no va a alimentar a la iglesia, realmente no nos va a impulsar hacia Cristo. Entonces, Ni va a estoy servir de salvación al completamente final, de acuerdo. ¿cierto? Exacto, exacto. Necesitamos tener el Evangelio bien y luego todo lo demás caerá en su lugar. Exacto. Así Así es. es. El Evangelio en el centro nos lleva a recordar, como decíamos ahorita, somos pecadores, perdonados, y pecadores perdonados perdonan. Nuestra salvación no depende de nosotros, por tanto, a la hora de yo comportarme de la mejor manera, yo no lo hago para ser salvo, sino porque soy salvo. A la hora de comportarme de manera masculina y de cumplir con mis roles, yo no lo hago para ser salvo, sino porque soy salvo. Igual, Amén. igual las Amén. mujeres. Sí, así es. Totalmente de acuerdo con eso. Ok, pues ya unas últimas palabras de despedida. Yo soy bueno, yo no, pero si alguien que está viendo el programa, está escuchando el programa, es una mujer y quiere estar más centrada en el Evangelio, ¿qué consejo ustedes le darían? Primero Patricia y luego Ana. Bueno, yo te diría que procure ser una mujer de la palabra. Nosotros hemos estado hablando en este tiempo que hemos estado aquí de la necesidad de conocer las escrituras, y nosotros vemos en segunda de Timoteo como Pablo le dice a Timoteo que maneje con precisión la palabra de verdad, y eso es un mensaje para cada una de nosotras también. Nosotros necesitamos manejar con precisión su palabra, y es su palabra completa, todo el consejo de Dios, lo que me va a transformar, lo que me va a permitir vivir de una manera que agrade y glorifique su nombre. Entonces, si ese es tu deseo, eso es lo que yo le diría a esa mujer que nos escucha: busca su palabra, sé intencional en conocerla y en manejarla con precisión. Amén. Sí, es que no hay mejor consejo de verdad que buscar al Señor, encontrarnos cara a cara con Él todos los días, y antes de pensar en que somos esposas o que somos madres o que somos hijas o cualquier cosa, somos creación de Dios, hijas suyas para su gloria. Y no nomás Dios, claro que sí quiere usarnos para glorificarlo a través de nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, pero necesitamos conocerle a Él para poder ser en todas las áreas, no nomás en esas, lo que Él quiere que seamos. Entonces, es no tener miedo a que si un libro, como decía al principio, no está pintado de rosa y dice teología para mujeres, no sacarle la vuelta a esas cosas pensando que solo los hombres o los pastores pueden estudiar teología. Animarnos a hacer preguntas, cuando no entendamos alguna cosa, tener libertad, y no quedarnos calladas pensando que así tienen que ser las cosas, sino encontrarnos con Dios y ser transformadas según su voluntad todos los días. Amén. Amor, yo creo que tú hiciste una excelente conexión al recordarnos que no solamente los hombres estamos llamados a presentarnos con diligencia a Dios como obrero que no tienen de qué avergonzarse, también las mujeres tienen un llamado a Así manejar es. con precisión la palabra de verdad. Steven, ¿alguna palabra final? Pues te iba a hacer una pregunta final, si está bien. Como hombre, como esposo, ¿cómo podemos ayudar en la iglesia a mujeres que tienen este deseo, que quieren crecer, que quieren entender más, que quieren ser teólogas, que quieren crecer en este aspecto? Como hombre, como esposo, ¿qué harías? ¿Qué consejo darías a hombres dentro de la iglesia para servir a las mujeres de esta manera? Esa es una excelente pregunta, yo diría. Yo creo que habrían dos áreas a tomar en cuenta. Uno es de narrativa y otro es de organización. En cuanto a narrativa, yo diría que los pastores, los predicadores, quien sea que esté enseñando, debe tomar muy en cuenta que hay mujeres escuchando también. Por tanto, a la hora de tú dar un ejemplo, tú debes decir, por tanto, tú debes ser un cristiano que honra a Dios. Tú debes ser una cristiana que honra a Dios. Así que a la hora de tú sentarte a leer la escritura, no sientas que tú tienes que sentarte solo o sola. Y en la narrativa yo voy utilizando también a las mujeres, tomando ejemplos también, y así como cuando te estás sentando en la casa, por tomar un ejemplo de una mujer que no trabaja, y los niños se durmieron, tú te apartas ese tiempo y te sientas a solas con Dios, y no solamente das ejemplo del hombre.
o una mujer en el trabajo, y así como estás en el trabajo y tú tienes un jefe que se porta de tal manera, tú puedes como mujer respetarlo de tal manera y actuar de tal forma. Entonces, en mi narrativa de predicación, yo puedo tener constantemente, traer a las mujeres a colación y que ellas entiendan lo que es, que son Sí. parte del pueblo de Dios, que también están llamados a los mismos imperativos, que están basados en los mismos indicativos, en lo mismo que Dios ha hecho. Ahora, como organización, yo creo que también las iglesias, específicamente en América Latina, tenemos que hacer un mejor trabajo para preparar mujeres que enseñen a otras mujeres. Que nuestros ministerios de mujeres no sean ministerios donde se enseñan cómo ser madre, hija o esposa solamente, sino que se enseñen cómo ser mujeres de oración, cómo ser mujeres de perdón, mujeres que crecen en la palabra, mujeres que son excelentes en todo lo que tratan de hacer. O sea, que no solamente nos enfoquemos en las áreas de mujeres, que también son válidas y buenas, porque segunda de Timoteo 2:15, que nos habla de lo que vimos antes, también está primera de Timoteo 2, que habla de la Exacto. mujer de cómo ser decorosa y todo eso. O sea que sí hay un lugar para hablar de cosas específicas femeninas, pero creo que como iglesia, no solamente nuestra narrativa debe procurar incluir a las mujeres, sino también la organización. Tener una buena cantidad de mujeres que enseñen a mujeres cómo ser hijas de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este fue nuestro Muy bien. séptimo programa de Coalición Radio. Gracias, Patricia. Gracias, Ana, por acompañarnos. Gracias. Gracias a los que nos están escuchando hoy. Oramos que el Señor les bendiga ricamente en Cristo Jesús hasta que Él regrese. Amén.